Hola a todo el mundo, bienvenidos. Recordar simplemente que va a ser en español, ¿vale? El año pasado lo hicimos en inglés, so this time will be in Spanish, just for the people or for the sake of clarity. We decided to do it in Spanish this time. Ok, so vamos a empezar un poco. Hoy vamos a hablar sobre usos e integraciones del tipado estático opcional en Python. ¿Vale? Mi nombre es Javier Martínez y estoy aquí con Pablo Martínez. No somos familia, pero trabajamos juntos, ¿vale? Yo llevo 1 año y medio trabajando en Codurance. Mi día a día trabajo con temas de data usando Python intensamente y también Kotlin y tocando un poquito de frontend. ¿Y tú, Pablo? Hola a todos, yo soy Pablo, tengo un par de añitos de experiencia como profesional, soy profesor asociado en la Universidad de Valladolid y he trabajado como ingeniero de datos y como analista de datos. Y hoy esperamos poder compartir un poco de información que sea útil y que os guste. Vale, genial. Vale, pues vamos a un poco al tema, ¿no? Lo primero de todo es aclarar un poco los objetivos de la sesión, ¿vale? Entonces, hay que tener muy claro que nosotros lo guiamos, pero siempre queremos que sea un desarrollo en armonía, ¿no? Colaborativo, que os proporcione valor y que proporcione valor a la comunidad y aprender todos juntos con el propósito de incrementar la calidad del software que desarrollamos, ¿vale? En el chat os he dejado el link al repositorio. Lo vuelvo a dejar un segundín y continuamos. Vale. Pues como vamos a hablar del tipado estático opcional en Python, vamos a tener una pequeña introducción de unos 10 minutos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y luego vamos a ir un poco más a lo práctico, ¿vale? Estaremos unos 30 minutos hablando de estos puntos que veis aquí, ¿vale? Y al final tendremos una sesión de preguntas que, bueno, pues se alargarán un poco, depende de lo que preguntéis, ¿vale? Y la duración estimada, pues, es de unos 40 minutos, ¿vale? Porque es jueves y queremos ir al valor. Así que empezamos, ¿vale? Antes de ir al uso de tipado estático opcional en Python, la pregunta que nos hacemos es, bueno, qué es un tipo, ¿no? Cuando hablamos en Python, ¿no? Y si vamos al PEP 483, el PEP, para los que no lo conozcan, es el Python Enhancement Proposal, la proposición de mejora, ¿vale? En la 483 se describió por primera vez lo que era un tipo y se decía que un tipo es un set de valores y un set de funciones u operaciones que uno puede aplicar a esos valores, ¿vale? Esta definición puede sonar un poco abstracta, ¿no? Pero si pensamos en nuestro dominio, en nuestro negocio, un tipo podría ser un billete, ¿no? ¿Vale? Entonces, este billete tiene una serie de operaciones definidas que lo hacen, digamos, único. También puede tener un nombre que lo hace único, pero en principio es la estructura, la funcionalidad, lo que le da ese valor, ese tipo, ¿no? ¿Cómo se traduce esto? Pues imaginemos un billete de tren, ¿no? En función de lo que podemos hacer con ese billete, tendremos un tipo de billete u otro tipo de billete, ¿no? Por ejemplo, un billete básico tiene un asiento estándar y no se puede cambiar, no se puede anular, no se puede cambiar de titular. Sin embargo, un billete premium, de tipo premium, sí que puede realizar todo esto. Así que vemos que el concepto de tipo va asociado a las operaciones que un determinado concepto de un dominio puede hacer, ¿no? O puede realizar, o podemos realizar con él, ¿no? En el mundo de las matemáticas, esto algunos lo recordaréis de la escuela, también vemos algo parecido y me parece interesante traerlo, ¿no? Porque fijándome en la notación veréis que es muy parecida. En matemáticas, el dominio es el punto de partida de una función, es decir, es un espacio de los valores de partida donde se aplica esa función que van al espacio de llegada, ¿no? Y si, y si os dais cuenta, o igual recordáis esta notación de f de x a y, ¿no? ¿Vale? F2 puntos, x, flecha y, ¿no?
Esta notación, cuando empezamos a hablar un poco más adelante sobre el tipado y los hints, os va a sonar, ¿vale? Y tiene, yo creo que un background matemático en su fondo, ¿vale? Pero bueno, hemos dicho que un tipo son las operaciones, la estructura de operaciones que podemos hacer con un tipo de dato o de concepto, en este caso billete, ¿no? Si en la consola de Python hablamos de un entero, yo puedo definir o podemos definir un entero y darle un valor de 3, ¿no? La variable un entero. Luego con el comando dir podemos ver las operaciones que tiene ese tipo, ¿no? Estas operaciones, si buscamos en la literatura, a veces se le llama interfaces, ¿no? Este conjunto de operaciones, ¿no? Es un poco diferente a los interfaces que, por ejemplo, gente de Java puede usar en el día a día. Pero, por cierto, ¿estáis admitiendo a la gente? Sí, vale, perfecto. Pero en este caso, por interfaz, nos referimos al conjunto de operaciones. Entonces, una interfaz determina, digamos así, de una manera el tipo, ¿no? De este modo, en el ejemplo, podéis ver que cuando hago dir sobre el tipo entero, ¿no? Tienen las mismas propiedades, lo cual está en consonancia porque la instancia 3, el valor 3, es de tipo entero, ¿vale? Vale, una vez que tenemos más o menos en la mente qué es un tipo, ¿cómo se traduce esto en Python? Bueno, pues en Python lo que tenemos es un tipado dinámico. Un tipado dinámico porque estas reglas se aplican y fallan si están mal aplicadas en tiempo de ejecución, ¿vale? Por eso es dinámico, porque no se hace nada antes. Es cuando el intérprete empieza a operar, va a requerir, va a intentar aplicar estas reglas, ¿no? Y si hay una regla que no espera, va a fallar. El hecho de que falle nos indica que Python es un lenguaje con tipado fuerte, ¿vale? En contraposición a lenguajes con tipado débil, que por ejemplo JavaScript sí que hace una cierta coerción de valores, de tipos, cuando se encuentra con dos tipos y tiene que realizar una operación que no es válida para uno de ellos, ¿vale? Esto lo podéis comprobar vosotros. Pero en Python esto falla, ¿vale? Si yo intento aplicar, como veis en la imagen, eh, esta operación, pues me da un error, ¿vale? Porque me dice que no está soportado la suma entre enteros, tipo entero y tipo string, ¿vale? ¿Tiene esto importancia? Pues sí que la tiene, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto favorece un tipo de tipado implícito, ¿vale? Que muchos habréis oído hablar de él, estoy casi seguro, que se conoce como duck typing. Y duck typing está intrínsecamente ligado a Python, ¿vale? Para aquellos que no lo conocen, duck typing a veces se refiere o se describe con esta frasecilla que si camina como un pato y grazna como un pato, entonces debe ser un pato, ¿vale? ¿Esto qué significa a efectos prácticos? Que el contrato, la serie de operaciones que puede realizar un tipo, no se establecen explícitamente, ¿vale? Se establecen implícitamente. De modo que si yo implemento un método requerido, una función requerida en una clase o un método requerido en una clase para realizar una operación, por ejemplo, pensemos en las colecciones iterables, ¿no? Si yo implemento el método dunder next, yo puedo aplicar un for a ese tipo, ¿vale? Por ejemplo, si yo cogiera un entero, lo modificara y implementara eso, ya bastaría. No tendría que tener nominalmente un tipo ni implementar otro tipo de métodos, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Lo que ocurre con esto es que da lugar a situaciones tan curiosas como, o descripciones tan curiosas como estas, ¿no? Esto es de la documentación de Unicorn. Si trabajáis en desarrollo web, Unicorn es bastante conocido, ¿vale? Y el otro día, trabajando con Unicorn, vi esto, ¿no? Y hablaba sobre que si quieres, que uno puede proveer su propio logger, ¿vale? Eh, dice, by giving a unicorn a Python path data class that quacks, o sea, una clase que grazne como grazna el logger, ¿no?
¿Qué pasa? En la comunidad esto puede estar muy imbuido, ¿no? Muy intrínsecamente ligado, pero creo que es algo confuso, ¿no? Porque no es nada explícito. ¿Qué esperas ahí? Bueno, podemos entender que heredar de Logger y luego implementar los métodos que uno prefiera, ¿vale? Esto proporciona una gran flexibilidad y reduce las barreras de entrada de Python, pero tiene un pero, ¿no? Y aquí los peros, me gustaría referirme a Ken Beck, a Guido van Rossum. Ken Beck se refería a que el tipado es una oportunidad para comunicar, ¿no? Cuando está así implícito no estamos comunicando de ninguna manera o es más difícil esa comunicación. Y Guido, en su experiencia con Dropbox, se refería a que para unos programas grandes y entornos profesionales se necesita un approach más metodológico, más disciplinado, ¿no? Nosotros, en nuestra experiencia de Codurance, en el día a día, lo que vemos en proyectos es que normalmente suelen ser proyectos grandes, hay una cierta complejidad en los proyectos y estos proyectos perduran en el tiempo, de modo que varias personas o equipos están trabajando en ellos. De modo que siempre que en nuestro mindset de prácticas de XP, bueno, pues salta inmediatamente el valor de la comunicación ligado a este tipado. Es decir, el duck typing, que implícitamente o naturalmente sale en Python, no nos está ayudando demasiado a establecer esta comunicación, ¿vale? Nos proporciona rapidez, flexibilidad, pero no nos proporciona comunicación. Y esta comunicación lo que va a hacer es que creemos software más robusto, ¿vale? Entonces, el goal de la sesión es transmitir esta idea de que tipar es comunicar. Cuanto más explícito lo hagamos, más robusto será nuestro software. Además, cuando veamos los type hints, que los vamos a ver en un momentito, vamos a ver que tienen un coste muy pequeño porque están al lado del código y también permite trabajar o comunicarse a muchas distancias porque es como el código, ¿no? Tú puedes compartirlo de manera remota muy fácilmente, ¿vale? Entonces, el objetivo de la sesión va a ser movernos de un tipado dinámico y un duck typing, presentar esta nueva herramienta que es el tipado estático opcional mediante type hints y static checkers, ¿vale? Y movernos hacia el lado izquierdo para proveer un tipado estático opcional y un static duck typing, ¿vale? Por ahora todo bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Vale, pues entonces voy a continuar. Y lo primero va a ser, vale, yo he mencionado lo de los hints y los type checker ligados al tipado estático, ¿no? Opcional. ¿Pero qué es, no? Pues un hint es una anotación que nos permite anotar el código, ¿vale? Similar o parecido a cómo anotamos el código, pero de manera obligatoria en lenguajes con tipado estático en vez de dinámico, ¿no? Como puede ser Java, Kotlin o Rust, ¿no? Estos hints no se tienen en cuenta en tiempo de ejecución, ¿vale? De modo que simplemente son una guía, ¿vale? Entonces, dejadme saltar un poco al código para enseñarlo con un caso concreto. Los que tengáis el repo, bueno, podéis ir trabajando en esto en paralelo o podéis trabajar después, ¿vale? Tenemos cinco ramas en el repo y ahora estoy en una rama que se llama Basic on Hints, ¿no? Y el objetivo o el propósito que quiero mostrar aquí es la diferencia de un archivo con anotaciones y un archivo sin anotaciones, que sería el primer paso en nuestro objetivo de tener tipado estático opcional, ¿no? La idea es un poco dummy example, pero bueno, intenta ser realista, ¿vale? Que no real, pero realista, ¿vale? Entonces, tenemos una clase que es un ticket de tren que tiene un método que se llama change departure time, que es para cambiar la hora de partida, ¿no? Del tren. Entonces, el programita lo que hace es, el script lo que hace es crea un ticket de Barcelona a Madrid
y le da una hora de salida y le da un precio, ¿vale? Y luego se intenta cambiar. Vale, esto os sonará a todos, no tiene ninguna magia, pero bueno, podéis ver que no está, no está anotado de ninguna manera o no tiene ninguna anotación especial, ¿vale? Si usáis PyCharm, notaréis que aquí aparece 2 puntos any, ¿vale? Any es el valor, digamos, por default que tenemos, el tipo por default que tenemos cuando no hay ningún tipo de anotación, ¿vale? Entonces, podemos probar a ejecutar esto, poetry run, Python, src, hints, no hints, .py, ¿vale? Y tendríamos esto, ¿no? ¿Vale? Se, se calcula, bueno, se muestra la fecha de partida antes de cambiar la hora, se muestra la hora de partida después de cambiar la hora y bueno, con un segundo ticket también se muestra, ¿no? ¿Vale? ¿Qué pasa? Para alguien, esto puede complejizarse mucho, ¿no? Para alguien que toque esto por primera vez, no tiene idea de qué es origin, qué es destination, departure time es un string, bueno, ¿qué esperamos aquí, no? No comunica claro qué es lo que queremos, ¿no? Si cambiaran, bueno, el código es funcional en el sentido de que si aquí ponemos 8, creo que nos daba el error de que no se puede cambiar, ¿vale? Porque tenemos esta condición. Y lo que quiero haceros notar es un poco esto, ¿no? Cuando escribimos código y no tenemos nada anotado, vemos que el IDE pues no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Yo puedo poner aquí un punto y no obtenemos ningún beneficio. Sin embargo, ¿qué ocurre? Podemos adoptar las anotaciones, ¿vale? Los type hints. Y los type hints siguen esta anotación, ¿no? Tenemos la variable, en este caso el parámetro, ¿vale? Del constructor, 2 puntos y el tipo, ¿no? Así con todos, ¿vale? Y también tenemos la flechita, como en el caso de las matemáticas que decía antes, y lo que espera retornar, ¿vale? En este caso no, porque el constructor no retorna nada. Si lo ejecutamos, la ejecución es similar, ¿vale? El output es similar, pero la persona que está cogiendo o tiene que trabajar con este código va a tener mucho más background, así simplemente por poner estos 2 puntos string, ¿no? O 2 puntos daytime, ¿no? Porque ya le va a decir qué es. Entonces tiene un marco de referencia sobre cómo trabajar con esto, que antes se hacía de manera implícita. ¿De acuerdo? Ocurre más. El PyCharm tiene integrado un checker, entonces ya nos está diciendo que algo no va bien, ¿no? Que algo no cuadra cuando creamos el segundo train ticket, ¿no? ¿Vale? Y si vamos al ejemplo de antes, ocurre que si yo le pongo, estoy codificando, el IDE nos proporciona bastante ayuda cuando tenemos este tipado, ¿vale? Entonces, ya tenemos un efecto positivo que es la comunicación, ¿no? De persona a persona. Y ahora Pablo nos va a contar un poco cómo podemos automatizar esto para que este chequeo no se tenga que hacer de manera visual, ¿vale? ¿Estás muteado, Pablo? ¿Sí? Aprovecho, ¿alguien? Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Vale, pues yo os voy a contar ahora un poco, espero que también se vea mi pantalla, decidme si no es así, un poco cómo podemos automatizar este proceso de buscar errores en nuestro código debido a los tipos. Si una vez que hemos anotado nuestro código, el objetivo es no tener que hacerlo manualmente. Para ello, lo que vamos a hacer es utilizar un chequeador o checker de tipos automático. ¿Qué es un chequeador de tipos automático? Pues no existe una definición formal, pero lo podemos definir como un programa que analiza los tipos de nuestras variables, métodos, clases, etcétera, y nos permite detectar dónde estamos incumpliendo alguno de los tipos que se han
que se han establecido. Es importante señalar que desde la Python Foundation tienen claro que Python va a permanecer siempre como un lenguaje de tipado dinámico y no tienen ninguna intención de hacer el tipado obligatorio, ni siquiera por convención. Son conscientes de las ventajas que proporciona, pero como también son conscientes de que no en todos los casos es beneficioso, no todo el mundo tiene por qué aportarle valor, va Pablo, a ser siempre algo opcional. una cosita, ¿te importa ponerlo en modo slideshow, Sí, presentación? claro. Así lo vemos pantalla. Lo siguiente que vamos a decir es, vale, ¿qué chequeador de tipos existen y cuáles vamos a utilizar? Bueno, pues existen muchos. El que nosotros recomendamos es MyPy. Es el más utilizado por la comunidad, el que más soporte tiene y el que más funcionalidad tiene. También existe PyWrite, existe el de PyCharm, pero bueno, con el que vamos a hacer el ejemplo hoy y el que nosotros recomendamos en base a nuestra experiencia es MyPy. ¿Qué ventaja proporciona un chequeador de tipos automático y en particular MyPy? Pues lo que busca es combinar los beneficios del tipado dinámico con los del estático, si bien es cierto que requiere Python 3.6 o superior. Algunas ventajas de MyPy o en general estos chequeadores de código automático es que ayudan a documentar nuestro código, todo esto ya lo ha comentado Javi, mejora la ayuda que nos pueden proporcionar nuestros IDEs y los linters y crea y mantiene una arquitectura más limpia, aunque también tiene pues, alguna desventaja que es pues, añadir tipos requiere esfuerzo en tiempo y en desarrollo. Funciona mejor cuanto más moderna sea la versión de Python que se está utilizando porque se añaden nuevas funcionalidades e introduce una ligera penalización en el startup time. ¿Qué es lo que buscamos nosotros con MyPy? Pues buscamos que si tenemos un código como este de la izquierda, no tengamos que buscar los errores manualmente, como ha dicho Javi, sino que pasemos este analizador de código estático y nos diga, oye, tu primer print en el cual estás sumando 1 y 2, genial, esto va a devolver un 3, pero el segundo, aquí tienes un type error. Esto, si lo ejecutamos, no va a dar un error porque los strings se pueden sumar, Python los concatena. Sin embargo, como hemos definido que lo que queremos es lo que esperamos son enteros, si tú le pasas dos strings, MyPy, nuestro chequeador de código, te va a decir que aquí hay un problema. Y por supuesto, el tercer caso que fallaría cuando ejecutas el script, también fallaría con MyPy. Entonces, vamos a ver ahora, vamos a ir al código y vamos a ver cómo podemos utilizar MyPy de manera automática. Vamos a ir a la rama de MyPy Configuration, vamos a hacer un checkout aquí. Y lo primero que tenemos que tener es MyPy instalado. Nosotros ya lo hemos añadido aquí en el PyProject, en las dependencias de Poetry. Entonces, lo que es muy sencillo, se hace un Poetry update. Una vez que tenemos Poetry instalado, el Poetry update en mi caso no es necesario porque PyCharm ya lo hace por detrás automáticamente y te instala las dependencias. Vamos a ir al código, a src, y tenemos el mismo código que antes, un código con hints y un código sin hints. Entonces nosotros pasamos, ¿qué ocurre si le pasamos MyPy a, bueno, para usar MyPy, por cierto, pues es muy sencillo, es poetry run, MyPy, y con "-p de directorio le podemos pasar, con "-p de paquete le podemos pasar el paquete que queremos analizar. Y ya no solo le podemos pasar paquetes con la P, sino que incluso le puedes pasar ficheros específicos. Si yo le paso el fichero, por ejemplo... Pablo, ¿Sí? ¿puedes hacer un poquito más grande Por supuesto. la consola? Gracias. Muchas gracias, Javi. Incluso un poquito más. Vale, se puede pasar nuestro chequeador de código automático al fichero de noHints. ¿Qué va a pasar si nosotros ejecutamos MyPy en un fichero que no tiene hints? Que no falla, que nos dice que todo es correcto. ¿Por qué? Porque MyPy asume que todos estos métodos y clases que no están anotados tienen el valor any, como antes ha explicado Javi, entonces todo está bien, no ocurre nada. No, MyPy no te va a detectar errores. MyPy te detecta los errores cuando tienes el código anotado. Entonces, vamos a pasar MyPy a este otro fichero, que es el que sí que tiene hints, el hints.py. With hints. Perdón.
with hints. Nos dice, oye, pues he encontrado 2 errores y además te dice las líneas en las cuales están estos errores. Podríamos ir manualmente a estas líneas y detectar, pues es la línea 50, donde está el fallo. Vamos aquí a nuestra línea 50 y es lo que habíamos visto antes. Le estamos pasando 2 strings, pero aquí necesita un datetime y aquí necesita un float. Voy a cambiar este de manera manual, lo voy a pasar a float y lo voy a volver a ejecutar. Ejecuto MyPy y este primer error, este segundo error de float, desaparece. Ahora bien, si en lugar de utilizar la consola de comandos queremos una herramienta un poco más visual para ver estos errores, podemos ejecutar MyPy con un pequeño flag que es, lo tengo aquí apuntado, que es HTML report, que nos va a generar, perdón, tienes que especificar el directorio donde quieres que te genere el reporte en HTML. Y ahora, en un poquitín, nos dice, te he creado este fichero, un index.html. Voy a esperar a que me aparezca aquí en el directorio, lo tengo que recargar, ya está. Y lo que nos genera es, si le damos aquí a Open in Browser, yo utilizo Google Chrome de manera habitual, nos dice, mira, pues aquí tienes tu reporte de los errores que se han generado. Nosotros tenemos un error en el código withhints.py en la línea 50. ¿Por algún motivo no me lo está detectando? No te la he cogido, ¿eh? Esto es interesante. Fallos del directo, porque la primera vez que me pasa que no me lo coge. A ver, lo voy a probar con un paquete. Sí, pruébalo con todo. Voy a volver a abrir. De hecho, igual pruébalo en modo estricto. Mira, a vale. ver. Ahora iba a contar ahora el modo estricto. Podemos ver ahora que sí que nos ha abierto aquí una pequeña interfaz, una web visual, en la que nos dice dónde están los errores. Por algún motivo no está detectando este error, no sé exactamente qué es lo que ha pasado, pero también nos detecta en qué partes, si lo ejecutas con el código estricto, nos dice en qué partes no tienes anotadas y dónde puede haber problemas. Desde luego ahora este reporte de HTML me está fallando de alguna manera, disculpadme, no sé exactamente por qué. ¿Tienes alguna idea, Javi? No, la verdad es que no sé por qué. Prueba, bórralo y mira a ver si te lo Ahora lo voy a borrar regenera y de lo vuelvo nuevo. a ejecutar. Mientras tanto, solo decir que también podemos ejecutar MyPy en modo estricto y al ejecutarlo con modo estricto, para el cual simplemente he añadido el --strict, lo que sí que nos dice es, oye, un montón de cosas que están sin anotar, te las empieza a señalar y te dice, oye, que sepas que tienes un error en noHints en la línea 12 porque esta función le falta un type annotation. El call, aquí estás llamando a una función que no está anotada. Entonces, si le quieres coger y anotar todo tu código, lo puedes pasar con el modo estricto, ahí lo puedes personalizar exactamente qué errores quieres que te detecte MyPy y cuáles no, con el modo, usando este modo estricto. Voy a borrar esto, la carpeta HTML junto con el index.html y voy a volver a ejecutar esto así, a ver si ahora sí que funciona. No, disculpadnos, me está detectando los fallos en uno de los ficheros, pero no en el otro. Y me está detectando aquí todos los errores que están sin anotar. Interesante, ¿eh? Vuelvo a poner el fallo del float, a ver si lo detecta. Que ponga el fallo del float, ¿no? Este de Sí, aquí, vuelvo el a ponerlo como... 123. Ahora estoy intrigado, ¿no? Lo he probado un mogollón de veces y es la primera vez que ocurre. Pero esto es la ley de Murphy. Claro. Claro, Por supuesto. que nunca falla. Como ¿Veis? Incluso con tipado estático opcional no podemos estar seguros. Pero bueno, está fallando lo que está fallando es el... Pablo, están proponiendo por aquí por el chat
que quizás sea la caché del navegador. Vale, buena idea. Voy a quitarle la Es caché. una propuesta que nos ha hecho Marco, así que... Inhabilitar la caché. Voy a probarlo incluso aquí. No sé qué es exactamente. Os recomiendo que lo probéis en casa porque algo raro está pasando. De todas maneras, podéis ver un poco cómo es la interfaz en la cual te aparecen los directorios y te aparecen los distintos ficheros que tienes y te dice las líneas de código que tienes sin anotar, incluso con el porcentaje. Te dice aquí, pues el 33% de las líneas necesitarían ser anotadas. Te saca porcentajes y bueno, es una manera un poco más visual de ver dónde estás teniendo los problemas. La que no falla nunca, pues es la consola. Por no entretenernos más, porque si no, me voy a pasar del tiempo que yo tenía asignado. Voy a continuar, voy a suponer que esto ha funcionado bien. Y vamos a pasar ahora a explicar cómo podemos integrar MyPy en nuestro proceso o de integración continua o en nuestro caso en local con precommit. ¿Podríamos integrar MyPy en nuestro proceso de integración continua? Pues junto a nuestros tests, decir, oye, si fallan nuestros tests, yo no hago deploy a producción, evidentemente, hay algún fallo. Pues podríais añadir una nueva condición que es, oye, si yo corro MyPy y mis anotaciones fallan en algún punto, hay algo que no está bien anotado, o estoy llamando a algo que está bien anotado de una manera incorrecta, yo tampoco hago deploy a producción. Mi CI/CD falla. Vamos a ver en este caso no cómo integrarlo en producción, sino cómo integrarlo de manera local para cada vez que hagamos un commit se nos ejecute MyPy y podamos ver si estamos cometiendo alguna incorrección. Para ello vamos a utilizar la librería precommit. Entonces, en primer lugar, hacemos poetry run precommit install. Precommit es una librería de Python muy utilizada que nos dice, oye, he instalado un precommit en la carpeta git hooks. Esto lo que hace es que aquí en la carpeta git, en hooks, nos crea un fichero que en este caso se llama precommit, que tiene las instrucciones que se van a ejecutar cada vez que nosotros hagamos un commit. Si alguna de las instrucciones falla, en ese caso no se procederá a comitear. Veis que hay samples, estos samples son de prueba, esos no se ejecutan. ¿Cómo se configura este precommit? Pues en nuestro caso tenemos configurados 4 acciones. Al igual que si fuese un CI/CD, tenemos un YAML file en el cual especificamos que vamos a utilizar Flake 8, vamos a utilizar Black, vamos a utilizar MyPy y vamos a utilizar iSort. Para los que no lo sepan, pues Flake 8 es para ver que se están siguiendo las recomendaciones de PEP en cuanto al code style. MyPy, pues ya hemos hablado para lo que se utiliza. Black es para reformatear nuestro código de manera automática. E iSort es para reformatear nuestros imports y ordenarlos por paquetes o por según el estándar, ¿no? Por orden alfabético o por paquetes. Podéis especificar aquí los argumentos con el cual lo queréis pasar. Una vez que nosotros hemos instalado el precommit, lo que voy a hacer es, si os acordáis aquí en el with hints, y vamos a cambiar esto y le vamos a poner bien, vamos a decir, lo vamos a poner en float, para perder un poco menos de tiempo, ya tengo aquí mi datetime, este string ya lo he convertido yo a mi datetime, y lo que va a ocurrir ahora es que va a fallar por 2 cosas. En primer lugar, ahora nuestro se va a ejecutar, voy a hacer que falle, perdonad, voy a hacer que falle. Voy a ponerlo con nuestro datetime, que está bien, pero nuestro string no está bien, aquí está esperando un float. Si yo ahora hago git add y me comiteo esto, git commit -m, y digo fix first type error, el commit no se hace automáticamente. Primero se ejecutan todos estos steps que hemos especificado. Flake 8, que nos dice, hay una línea muy larga, en este caso esta línea. En segundo lugar, se ejecuta MyPy y nos dice, oye, que sepas que en la línea 50 estás pasando un string cuando esperaba un float. Y luego se ejecuta Black, que automáticamente me reformatea el código. Como habéis visto ahora, esto ha pasado a estar en 4 líneas. Esto lo voy a pasar ahora a que sea float. Voy a añadirlo a Git. Voy a hacer un commit. Fix second type error. Se ejecutan todos los pasos
de nuestras acciones del pre-commit. En este caso ya han pasado todas. MyPy no ha detectado errores, Flyte 8 tampoco, Black no ha modificado nada y nuestros imports ya estaban bien y podríamos coger y pusear. En este caso, bueno, pues está puseando también lo del HTML. No voy a pusearlo. Entonces, aquí acaba nuestra explicación de cómo utilizar MyPy y rápidamente voy a pasar al siguiente apartado, que es cómo podemos definir nuestros propios tipos. Hemos visto cómo integrar los tipos en nuestro proceso diario de comitear. Una cosa que podemos hacer también es crearnos nuestros tipos. Vamos a cambiar ahora para nuestros tipos el branch de your own types y vamos a ver dos ejemplos muy sencillos. Prometo acabar rápido. Cuando queremos anotar, podemos especificar que aquí en nuestra clase usuario tenemos un usuario que tiene un nombre y esto es un string, que el apellido es un string y que nuestro age es un entero. Para mejorar la comunicación, que al final esto parte de lo que se trata es de mejorar la comunicación para que el que venga detrás encuentre el código en un mejor estado del que nos lo hemos encontrado nosotros, pues podemos utilizar annotated y decir, bueno, esto es un entero y además tiene que tener un valor entre 18 y 99. Esta es una forma de mejorar el simple hecho de escribir un entero. Otra cosa que nosotros podemos hacer, voy a ir en este caso a Travel, es utilizar alias o nuestros propios tipos. Voy a empezar explicando cómo podríamos crear nuestro propio tipo, y es que hay ocasiones en las que un JSON, por ejemplo, se puede volver bastante complejo, puede tener encadenadas varias cosas, listas dentro de la lista un diccionario, el diccionario puede ser un string o un booleano. En este caso, tenemos en el Travel JSON, pues va a ser un diccionario, es decir, el equivalente a un JSON, que como key tiene un string y luego puede tener o un string o una lista. Y si tiene una lista, esta lista va a ser de diccionarios. Y este diccionario a su vez va a tener un string como key y como valor va a tener o un string o un bool. Entonces, como podéis ver, esto es muy engorroso. Esto es bastante complejo de entender cuando estás mirando el código. Puedes encapsular esta complejidad diciendo, bueno, pues esto es un tipo al que voy a llamar TravelJSON y este tipo lo voy a usar más abajo. Entonces, aquí digo, bueno, pues voy a tener una función JSON-JSONify, que lo que me va a devolver es un TravelJSON. Yo voy a construir aquí en el return mi TravelJSON y estoy especificando el tipo que me va a devolver esta función, que la tengo aquí creada como nuestro tipo. Estos nombres han de coincidir y cuando creas un tipo, lo que estás haciendo es heredar de este tipo que estás definiendo. Has creado tu propio tipo que se llama TravelJSON, que va a heredar de esto que has creado tú aquí. Otra alternativa son los alias, que se diferencian en que no estás heredando, TravelJSON hereda, por tanto, donde tú utilices TravelJSON, no vas a poder utilizar este otro tipo a pelo, vas a tener que utilizar el TravelJSON, mientras que otra opción es crear un type alias, que funcionaría igual. Está aquí comentado, lo podríamos descomentar y comentar el TravelJSON y funcionaría igual. Al final creas un alias que es este tipo. En vez de escribir este tipo, pues escribes TravelJSON. Donde tú utilices este tipo, puedes utilizar TravelJSON indistintamente. No Pablo, estás heredando. ¿le puedes dar un poco de zoom para que se vea un Por poco? supuesto que me ha desaparecido, Ahí perdóname. está, ahí está. Perfecto. Muchas gracias, Javi. Con esto acaba mi parte y le doy paso a Javi. Una última prueba para lo del reporte, que me deja un poco sorprendido. ¿Puedes Vale. ejecutarlo? Quita uno de los tipos del documento with hints. O sea, porque creo, no sé si el reporte solo te reporta lo que no está tipado. Y en los errores que hay, no es que no esté tipado, sino que se está usando en un lugar incorrecto el tipo, ¿no? ¿Sabes lo que Vale. te quiero decir? Por hacer la prueba, ¿eh? Vale. Brevemente. Un momento a ver qué me dice. Local branch might be confirmation hard commit that do not exist. Vale. Tengo aquí, un segundo, nuestros hints. Entonces lo que voy a hacer es ejecutar el comando que tenía yo antes de
mypi-p, ¿lo ejecuto en primer lugar así o cambio? No, que quítale un tipo al with hints, quítale, yo que sé, cualquier cosa. El float, no lo marques como float, quítaselo. ¿Lo dejo sin anotar? Sí, así sin anotar. Venga. Y a ver el reporte que te genera, ¿no? Bueno, igual no se queja, si ponle estricto porque igual no te dice nada. Pero mira a ver cómo se ve. Voy a ver cómo se ha generado. Sí, Y mira, ahora sí que me lo está diciendo. claro. Y dice, Porque el reporte este es un reporte de cobertura, ¿no? No tanto de ujú, uso. Esto viene muy bien y hablaremos de ello luego cuando se está empezando a tipar un codebase que es legacy, ¿no? O que hemos heredado, ¿no? Y que no tiene ningún tipo de tipos. Pero bien, yo creo que sí, te saldrá un reporte parecido. Vale, sigo entonces, ¿vale, Pablo? perfecto, te doy paso, dejo de comentar. Un segundito, dejo de compartir y te doy paso, Javi. Vale, pues muy bien, gracias Pablo. Como hemos visto, ya tenemos un modo de automatizar el proceso. Tenemos los type hints que nos dan esa capacidad de comunicación y tenemos un chequeador de tipos estáticos que nos permite automatizar ese proceso, ¿vale? Y que nos protege frente a posibles errores de tipo que haya en el código, en el codebase, ¿vale? También, Pablo, hemos visto que debemos y podemos definir nuestros propios tipos como nuevos tipos o con alias, ¿no? Estoy compartiendo y lo que quiero resaltar ahora es la parte esta, ¿no? De clases versus tipos. Y es que cuando hablamos de tipos, no es lo mismo que una clase, ¿vale? Y lo vamos a ver un poco siguiendo el ejemplo que teníamos de los tickets, ¿no? Quizás este es un poco más complicado, hemos añadido alguna clase más, hemos añadido una clase usuario, ¿vale? Hemos añadido, bueno, tenemos el train ticket, ¿de acuerdo? Y tenemos ahora lo que es un travel, ¿no? Que también lo ha comentado Pablo. Entonces, el objetivo o la idea es ver esta parte de aquí, ¿no? Porque puede causar confusión de si una clase es un tipo o no, o exactamente. Entonces, es un poco diferente. Nosotros podemos crear nuevos tipos, como ha explicado Pablo, con NewType, pero luego no podemos generar clases o heredar clases de esos tipos, ¿vale? No sirven. De hecho, si corremos esto, poetry run mypy, PSRC, MyPy se queja, ¿vale? Y esto es interesante para desacoplar, que en otros lenguajes sí que está muy acoplado el concepto de clase y tipo, pero aquí en Python no. ¿Por qué? Porque una cosa es un concepto de tiempo de ejecución, como es una clase, y otra cosa es un concepto opcional, como son los tipos, ¿vale? Entonces, no vamos a poder hacer esta herencia, ¿vale? Eso lo tenemos que tener muy claro, ¿de acuerdo? Vale, pues ahora mismo ya hemos dado las herramientas para tener un tipado estático opcional y de una forma automatizada. Objetivo 1 conseguido, que era tener una herramienta de comunicación explícita, ¿vale? Esto nos va a aportar robustez en los proyectos, principalmente cuando son grandes. Nos queda ver cómo se resuelve el static duck typing, ¿vale? Relativamente hace poco tiempo se incorporaron el concepto de protocols a Python, ¿vale? Y los protocols es la manera de hacer explícito el duck typing. Hemos dicho que el duck typing es acomodarse a una función que se espera. Por ejemplo, si yo quiero hacer un iterador, tengo que tener un método de next implementado en mi clase, en mi código, ¿no? O si una función espera que el underscore representation esté disponible, ¿vale? O para ordenar, ¿no? El less than, underscore less than o greater than, ¿no?
Entonces, esto que era implícito antes, ahora se puede hacer de manera explícita con los protocolos. De modo que los protocolos son una forma de definir estos interfaces, este set de funciones que tiene un tipo, de manera explícita, ¿vale? Se trata de un tipado estructural y no nominal, ¿vale? Cuando creamos un new type, creamos un cierto tipado estructural, pero también nominal, ¿no? Porque va asociado al nombre. Y Python mezcla estos dos conceptos, pero protocols es solo para un cierto tipado estructural. Y ahora cuando los veamos os diré que al implementarlos es mejor ceñirse a un método. Vamos al código brevemente porque os lo voy a enseñar aquí. Aquí checkout, basic protocols on protocols. Ok. Vale. Aquí el código podéis ver que se ha complejizado un poquito más, ¿vale? También para mostrar cómo estas nuevas herramientas nos ayudan a lidiar con código más complejo. Entonces, lo que hemos añadido es una Travel Agency, ¿vale? La Travel Agency lo que va a hacer es sellar, ¿no? Sellar viajes, ¿vale? Sellar viajes. He hablado demasiado rápido. ¿Por qué? Porque lo que tiene la clase Travel Agency, ¿vale? Se define un UID propio y luego tiene un método approve que lo que va a hacer es mostrar por pantalla y añadir esta propiedad, el UUID. Bueno, ni siquiera lo va a añadir, simplemente perdón, sí lo va a añadir con el método stamp. Lo va a añadir y lo va a mostrar por pantalla, perdón. Entonces, un protocolo es esta cosita que tenemos aquí, ¿vale? Este Stampable, si nos vamos a su definición, veréis que está aquí definido, ¿vale? Y esta es la manera de crear un protocolo, ¿vale? Para crear un protocolo, creamos una clase con el nombre que queramos, heredamos de protocol, que viene de la librería de typing, ¿vale? Y luego definimos los métodos que vamos a esperar que tengan, ¿no? He recomendado antes que solo tengan un método o un par de métodos como mucho, porque si esperamos que un protocolo tenga muchos métodos, va a ser un problema. Pero ¿qué quiero decir cuando digo que tiene un método, ¿vale? Porque esta notación no es muy normal, ¿no? Entonces, este método tiene un interfaz definido, tipado, agency ID, que recibe un UUID, y retorna un user, ¿vale? Y luego ponemos 3 puntos, nada más, ¿vale? Porque el método no se define aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando esto lo incorporamos a la definición del tipo elements, lo que estamos haciendo es decir de manera implícita que los elements que recibe nuestra agencia de viajes, ¿vale? Es un iterable cuyo contenido tiene que tener cosas, clases, tipos que implementen el protocolo estampable, ¿no? Stampable, ¿vale? Implementar el tipo Stampable significa implementar la función stamp, ¿vale? Esto, ¿cómo se utiliza? Pues de la siguiente manera. Si yo aquí, vamos a ver, no sé si Python main, ¿vale? Si veis aquí, nos salta el error en tiempo de ejecución, ¿vale? Pero si hago el poetry run mypy menos el paquete src, vemos que antes de llegar a tiempo de ejecución tenemos este warning, este error, ¿vale? Lo cual nos salva de fallar en tiempo de ejecución. ¿Y qué nos dice? Nos dice que esta nueva clase timeTravel, que yo me he inventado, o que nos hemos inventado, no tiene definido ningún método que se llame stamp. De modo que nunca se puede pasar a una agencia de viajes porque va a fallar cuando la agencia de viajes intente aprobarlo. ¿De acuerdo? Entonces, hemos ligado explícitamente ese acuerdo de que lo que yo proceso tiene que ser estampable, lo hemos hecho muy explícito.
Lo podríamos haber hecho implícito como antiguamente o como antes, contact typing, o bueno, como antiguamente o como cuando estamos codificando de una manera más rápida. Pues sí, pero así transmite mucho mejor el conocimiento. ¿Y qué pasa? Para adecuarme a ese protocolo, lo único que tengo que hacer es implementar un método stamp y ahora cuando corra MyPy ya no falla nada, ¿no? ¿De acuerdo? Vale, pues con esto hemos dado un overview sobre qué es el tipado estático opcional en Python, ¿vale? Maneras de implementarlo y sobre todo la ventaja que tiene, que es transmitir información, comunicar y hacer posible que esa comunicación se pueda chequear de manera, bueno, entre developers o de manera automática con MyPy, ¿vale? Conclusiones para ir cerrando. El tipado da robustez, ¿vale? A proyectos grandes, principalmente. Si estamos improvisando un código, igual no hace falta. Sobre todo, mejora la comunicación entre personas y entre diferentes equipos dentro de un proyecto. Es algo opcional. Cuando estamos haciendo un MVP, una prueba, no hace falta usarlo. No tenemos que usarlo. Nunca va a ser obligatorio, hasta donde sabemos de momento. Y podemos adaptar mediante un tipado más nominal, como hemos visto definiendo nuevos tipos, o un tipado más estructural, como hemos visto con los protocolos. Estructural me refiero a que implementa un cierto tipo de estructura de interfaz, ¿vale? No sé si, Pablo, quieres comentar tú esta o la comento yo. Bueno, Adelante, dale tú, Javi. ¿sí? Recomendación es el tipado estático tiene que ser gradual, ¿vale? No podemos llegar a un proyecto, sobre todo si ya hay mucho hecho, e intentar tiparlo, ¿vale? Entonces, cuando estamos empezando a programar en Python, pues quizás no hace falta. Es importante conocerlo, pero no hace falta. Cuando hacemos un script de usar y tirar, pues tampoco hace falta, ¿vale? Sin embargo, cuando estamos usando librerías desarrolladas por otros, o es un proyecto grande donde el código fuente tiene un impacto en un negocio o en el proyecto y es complejo, pues tiene un beneficio. Eso sí, el approach tiene que ser gradual, no tenemos que marcarnos como objetivo tipar todo. Podemos empezar poco a poco, como MyPy en principio va a asumir que lo que no está tipado es any, no va a fallar, ¿vale? Pero si vas tipando poco a poco, va avisando, ¿vale? Entonces, como dice Bernard Gabor, type hints should be used whenever unit tests are worth writing, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, es otra forma de protegerse ante errores. Y con esto terminamos. Os dejamos en la presentación un poco de bibliografía, ¿vale? Libros que tratan el tema y el concepto de tipado y que, bueno, desde aquí recomendamos. Y con esto quedamos un poco a la espera de, no sé si alguien tiene alguna pregunta, Pablo, por el chat, o si a ti mismo te surge alguna duda. No veo preguntas por el chat. Reincidir en lo que ha dicho Javi, que os invitamos a aquellos que todavía no estéis tipando y estéis trabajando en proyectos colaborativos, que les deis una oportunidad, porque realmente aporta muchas soluciones al problema principal de la comunicación y encuentras errores inesperados que no sabías ni siquiera que estaban ahí. Pregunta David Carrasco, opinión de Pydantic. Para aquellos que no lo conozcan, bueno, David, si quieres intervenir, bienvenido. Pydantic es una librería que hace un chequeo de tipo en runtime, ¿no? Y hace algún tipo o cierta coerción, ¿no, David? No sé si estás por ahí. Sí, estoy aquí, ya estoy. A ver, yo la estoy usando ahora para, bueno, lo utilizo principalmente en tema de API, por el tema de la construcción de las respuestas. A mí me facilitan mucho las cosas para que mantener esa homogeneidad a la hora de tratar con una API. Totalmente de acuerdo. Yo empecé a usar Pydantic hace 3 años, en el 2019, si no recuerdo mal, con Fast API. Y es una delicia, sobre todo cuando tienes unos CTOs
bueno, pues que quieres comprobar, y una API, pues que tú quieres decir, bueno, quiero asegurarme que el contrato se está cumpliendo. Te da una seguridad y tiene un syntactic sugar muy bueno. También lo he probado con Strawberry, con GraphQL, y va muy bien. No sé si tú lo has probado, David, Yo pero... lo estoy usando, aunque te parezca extraño, con Django. Ah, mira, La construcción de las respuestas, para que eso que te comento. Después las transformo, añado algún método y es lo que comento. O sea, pues, como construir mis propios responses. totalmente de acuerdo. Lo dicho, bueno, lo usamos, ¿no? en proyecto. Entonces, una herramienta muy interesante, que si no la conocéis, el año pasado, en el 2021 o 2020, ya hicimos un vídeo sobre eso, que era algo así como cómo ser, no, ser pedante es bueno o algo así, que hablaba sobre esto, ¿no? Sobre Pydantic y cómo usarlo para obtener ese beneficio del que habla David, ¿eh? Totalmente muy de acuerdo, David. Yo lo he empezado a usar hace muy poquito a raíz de lo que tú publicaste en Twitter, porque también soy Rusty. Por eso pero ha sido gracias a ti el que la haya empezado a usar. Ah, pues me alegro, me alegro. Perdonad a veces, yo no soy muy activo en Twitter, o sea, y a veces no soy el mejor gestionando mis redes sociales, o estoy súper abierto. Creo que con Sergey también he hablado en Twitter. Estoy muy abierto, pero trabajo y estoy metido en 1000 proyectos, así que a veces me cuesta, ¿no? David, yo no sé si fuiste tú el que me contactaste para la PyCon, Sí, estuve para hablar hablando de con un esta. compañero tuyo, de hecho. No sé Bueno, pues no digo el nombre por aquí, por si acaso, pero vale. Bueno, yo estuve haciendo pruebas ejecutando RAS con Python, y David me habló, y creo que igual podemos seguir hablando en otro momento. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Muchas gracias, David. a ti por todo esto. Gracias. Vale, pues como ya hemos tomado 1 hora casi de vuestro tiempo, perdonad por alargarnos, nos despedimos, Pablo. Sí, yo no veo ninguna pregunta más en el chat. Muchas gracias a todos por asistir y estáis bienvenidos a las próximas charlas. Sí, vamos a tener un ciclo, como habéis visto mirad, os lo vuelvo a compartir. Tenemos un ciclo que está aquí puesto con las fechas en el repositorio. El siguiente va a ser sobre testing. Ahora veo al maestro Maravesi entrando online. El siguiente será sobre collections, luego sobre paralelismo, y terminaremos en diciembre, listos para Navidad, con gRPC y comunicación entre microservicios. Así que, bueno, os invito a todos. Un placer, estamos aquí para vosotros, y cualquier cosa, pues no dudes en contactarnos. Muchas gracias y un saludo. Hasta luego. Chao.